Escucha esto con atención. No estás cansado. No estás sin tiempo. No estás roto. Estás distraído. Cada día te levantas y haces exactamente lo mismo sin cuestionarlo, como si estuvieras en automático. Abres los ojos y lo primero que haces es mirar el móvil, como si ahí estuviera la respuesta a tu vida. Pero lo único que encuentras es ruido, comparación, entretenimiento vacío y más tiempo perdido. Y sin darte cuenta, antes de que empiece tu día, ya lo has desperdiciado. Empiezas consumiendo la vida de otras personas mientras la tuya sigue en pausa. Pasan minutos, luego horas, y cuando reaccionas ya es tarde otra vez. Otro día más sin avanzar en lo importante. Otro día más prometiendo que mañana será diferente. Pero en el fondo sabes que probablemente no lo será si sigues igual. Dices que quieres cambiar tu vida. Dices que quieres dinero, disciplina, libertad, un cuerpo mejor, una mente fuerte, éxito, respeto, una vida con sentido. Pero tus hábitos dicen otra cosa completamente diferente. Porque la verdad no está en lo que dices cuando estás motivado, sino en lo que haces cuando nadie te ve, cuando estás solo contigo mismo, cuando no hay presión externa, cuando no hay consecuencias inmediatas. Y ahí es donde la mayoría se pierde. Es fácil soñar, es fácil imaginar una vida mejor, es fácil emocionarse con un futuro diferente. Pero es extremadamente difícil actuar todos los días sin excusas. Y si eres completamente sincero contigo mismo, sabes que llevas demasiado tiempo viviendo por debajo de tu potencial. Te acostumbraste a posponer, te acostumbraste a distraerte, te acostumbraste a sobrevivir en vez de construir. Y lo peor es que ya normalizaste eso. Normalizaste no avanzar, normalizaste sentirte estancado, normalizaste querer más pero hacer menos. Pero dime con honestidad absoluta, ¿de verdad crees que tu vida va a cambiar si repites los mismos hábitos, las mismas decisiones, las mismas excusas todos los días? No, el tiempo no espera a nadie. Tus sueños no se acercan solos. Y la motivación no te va a salvar. La motivación aparece y desaparece. Un día te levanta y al siguiente te abandona. La verdad es mucho más dura. O tú tomas el control de tu vida, o tu vida te arrastra sin pedirte permiso. Y ahora mismo sabes perfectamente en qué lado estás. La mayoría vive dormida. Se levanta, trabaja, come, se distrae, duerme y repite el mismo ciclo durante años. Años enteros perdidos sin darse cuenta. Años donde podrían haber construido algo increíble, pero eligieron lo fácil. Y un día despiertan con la sensación de que la vida pasó demasiado rápido. Se preguntan en qué momento dejaron de intentarlo, en qué momento dejaron de luchar, en qué momento se resignaron. Pero ya es tarde, porque el tiempo no vuelve. Cada día que pierdes no regresa. Cada hora que desperdicias desaparece para siempre. Y mientras tú sigues esperando el momento perfecto, alguien más ya empezó con miedo, con dudas, con inseguridad, pero empezó igual. No necesitas más motivación, necesitas disciplina, porque la motivación es inestable, depende del estado de ánimo, del cansancio, de lo que te pase en el día, de si dormiste bien o mal, de si todo te salió fácil o difícil. Pero la disciplina es lo único que te sostiene cuando no tienes ganas, cuando estás agotado, cuando tu mente te dice hoy no, cuando todo dentro de ti quiere rendirse y volver a lo cómodo. Y aquí es donde la mayoría fracasa una y otra vez. Esperan sentirse listos, esperan tener confianza, esperan claridad absoluta, esperan dinero, apoyo, energía, señales externas, motivación constante o un momento perfecto que nunca llega. Pero la verdad es mucho más simple y mucho más dura. Ese momento no existe. Nunca ha existido. Nadie se siente preparado para cambiar su vida porque el cambio no empieza con seguridad, empieza con decisión. La diferencia es que algunos empiezan igual, con miedo, con dudas, con inseguridad, con todo en contra, pero empiezan. Y otros pasan años enteros esperando sentirse listos, esperando el momento ideal, esperando una señal, y nunca empiezan. Y ese es el verdadero fracaso silencioso. Y escucha esto con total claridad. Nadie va a venir a rescatarte. Nadie, ni tu familia, ni tus amigos, ni tu pareja, ni el sistema, ni la suerte. Si quieres una vida diferente, tienes que convertirte en una persona diferente. Y eso no es cómodo. No es fácil. No es bonito al principio. Es incómodo, desafiante, pesado, solitario muchas veces y mentalmente agotador, porque significa romper hábitos que te dan placer inmediato, pero te están destruyendo lentamente. Significa apagar el móvil cuando todos están distraídos. Significa levantarte temprano cuando tu cama te retiene. Significa entrenar cuando no tienes energía. Significa estudiar cuando tu mente quiere entretenimiento fácil. Significa trabajar en silencio, mientras otros pierden el tiempo y se burlan de lo que tú intentas construir. Y sí va a doler,
Pero tienes que entender algo fundamental. El dolor no es tu enemigo. El dolor es la señal de que estás cambiando, de que estás saliendo de tu versión débil, de que estás rompiendo la inercia que te mantenía igual. El problema es que la mayoría confunde comodidad con progreso. Se sienten cómodos y creen que están bien, pero en realidad están estancados. Y el estancamiento es peligroso porque no se nota al principio, no duele de inmediato, pero con el tiempo se convierte en arrepentimiento. Y el arrepentimiento es uno de los dolores más pesados que existen, porque no viene de lo que hiciste mal, sino de todo lo que no hiciste cuando todavía podías hacerlo, cuando todavía había tiempo, cuando todavía había energía, y la vida no espera a nadie. Cada día o construyes o pierdes. No hay punto medio, o avanzas o retrocedes. Y mientras sigues diciendo mañana empiezo, estás construyendo exactamente la vida que dices no querer, sin darte cuenta paso a paso. La vida no castiga a los débiles. La vida simplemente los ignora y premia a quienes se levantan cuando nadie los está viendo, cuando nadie los apoya, cuando nadie los aplaude, cuando no hay motivación, cuando no hay energía, cuando no hay ganas, cuando todo dentro de ti te dice que pares, que descanses, que lo dejes para mañana, pero aún así sigues avanzando, porque ahí es donde realmente se construye una vida distinta. No en los momentos fáciles, no en los días donde todo fluye, sino en los días donde tienes que pelear contigo mismo para no rendirte. Y escúchame bien, tu peor enemigo no es la falta de dinero, no es la falta de tiempo, no es la falta de oportunidades. Tu peor enemigo es la procrastinación, ese hábito silencioso de posponer tu vida. Ese luego lo hago que parece inofensivo. Ese mañana empiezo que repites sin pensar. Ese cuando me sienta mejor que nunca llega. Ese patrón que se repite tanto que ya ni lo cuestionas. Y lo más peligroso es que no se siente como un error grave. Se siente como descanso, como pausa, como algo normal. Pero en realidad es una decisión constante de alejarte de la vida que dices querer. Porque cada vez que pospones lo importante, no estás descansando, estás entrenando tu mente para rendirse. Estás enseñándole a tu cerebro que la incomodidad se evita, que el esfuerzo se evita, que el cambio se evita, y con el tiempo eso se convierte en identidad. Ya no es algo que haces, es algo que eres. Alguien que empieza y no termina. Alguien que quiere pero no actúa. Alguien que sueña pero no ejecuta. Y eso tiene un precio. Un precio que no se paga en dinero, se paga en años. Se paga en oportunidades perdidas. Se paga en versiones de ti que nunca existieron. Porque el tiempo no se detiene. No espera, no regresa, no negocia contigo. No le importan tus excusas. Y mientras tú sigues aplazando decisiones, el tiempo sigue avanzando igual. Y un día vas a mirar atrás y vas a ver todo lo que pudiste haber hecho, todo lo que pudiste haber aprendido, todo lo que pudiste haber construido, todo lo que pudiste haber sido. Pero no lo hiciste, no porque no pudieras, sino porque no actuaste a tiempo. Porque pensaste que siempre habría más oportunidades. Porque creíste que siempre habría más tiempo. Pero no lo hay. Nadie habla de lo peligroso, que es vivir distraído, porque la distracción hoy no es casual. Está diseñada, está optimizada para atraparte. Puedes pasar horas consumiendo contenido que no aporta nada, comparando tu vida con la de otros, perdiendo energía mental sin construir absolutamente nada propio. Y lo peor es que lo haces sin darte cuenta. Un minuto se convierte en una hora se convierte en un día, y un día se convierte en años. Y cuando por fin paras, cuando por fin levantas la cabeza, te das cuenta de que sigues exactamente en el mismo lugar donde empezaste, pero con menos tiempo, menos energía y más arrepentimiento. Y ahí es donde duele de verdad, porque entiendes que no fue falta de capacidad, fue falta de acción. Un día te vas a dar cuenta de algo muy duro. El tiempo pasó igual, hicieras algo o no. Los meses pasaron igual. Los años pasaron igual. La diferencia es que algunas personas usaron ese tiempo para construir disciplina, salud, dinero, conocimiento, carácter y libertad, mientras otras dejaron que los días se escaparan entre distracciones, excusas y comodidad. Y lo más duro es que no hay forma de volver atrás. No puedes recuperar el tiempo perdido ni reiniciar tu vida. Solo puedes avanzar desde donde estás ahora. Por eso este momento importa tanto. Porque ahora mismo todavía tienes la posibilidad de cambiar la dirección de tu vida. No mañana, no el lunes, no cuando te sientas listo. Ahora, en este instante. Porque la vida no cambia con intenciones, cambia con decisiones reales. Y cada día que pospones esa decisión no te mantiene igual. Te aleja un poco más de la persona que podrías ser. Y ese alejamiento casi nunca se siente de inmediato. No duele hoy, no duele mañana,
pero con el tiempo se acumula sin que te des cuenta. Y un día miras atrás y entiendes que no estás donde querías estar. No porque no pudieras, sino porque lo fuiste aplazando todo. Un día más sin empezar, un día más sin cambiar. Un día más confiando en un mañana que nunca llega. Y sí, cambiar va a doler. Vas a fallar. Vas a tener días donde no tengas energía. Días donde todo te pese. Días donde la mente te empuje a volver a lo fácil, a lo conocido, a lo cómodo. Vas a tener días donde dudes de ti mismo. Pero tienes que entender algo clave. El dolor de cambiar es temporal, mientras que el dolor de no cambiar se queda contigo toda la vida. Uno te construye, el otro te desgasta en silencio. Porque quedarse igual también tiene su propio dolor. El dolor de ver pasar el tiempo. El dolor de saber que podrías hacer más. El dolor de sentir que tienes potencial pero no resultados. Ese tipo de dolor no explota pero se vuelve constante. Y con los años pesa cada vez más. Tus hábitos están construyendo tu futuro ahora mismo. Incluso si no eres consciente de ello, cada decisión cuenta. Cada pequeña acción o inacción está moldeando la persona que vas a ser. No hay neutralidad. O avanzas o retrocedes. O te construyes o te abandonas lentamente. Y si sigues igual, tu vida seguirá igual. No por mala suerte, no por destino, sino por repetición. Pero si empiezas a cambiar hoy, aunque sea poco, aunque sea imperfecto, aunque no lo hagas todo bien, con el tiempo todo empieza a cambiar contigo. Porque el cambio real no es inmediato. Es acumulación, es disciplina diaria, es elegir lo correcto cuando nadie te ve, es seguir adelante incluso cuando no hay motivación. Y al final todo se resume en algo muy simple. Aunque difícil de aceptar, nadie va a vivir tu vida por ti, nadie va a hacer el trabajo por ti, nadie va a luchar por tus sueños. Así que deja de esperar el momento perfecto. El momento es este, y lo que hagas ahora es lo único que realmente empieza a definir todo lo que viene después. Y ahora que entiendes esto, la pregunta ya no es qué quieres hacer con tu vida. La pregunta real es qué estás haciendo realmente con ella en este momento. Porque no se trata de intención, se trata de acción. No se trata de lo que sueñas cuando estás motivado. Se trata de lo que haces cuando no tienes ganas. Cuando estás cansado, cuando nadie te está mirando. Ahí es donde se define todo. La mayoría de personas vive atrapada en una mentira silenciosa. La mentira de que algún día todo va a cambiar solo. La mentira de que llegará el momento perfecto. La mentira de que cuando tengan más tiempo, más dinero o más motivación, entonces sí empezarán en serio. Pero la verdad es que ese momento nunca llega. Y cuanto más lo esperas, más te alejas de la vida que quieres. Porque el tiempo no negocia contigo. El tiempo no se detiene. El tiempo no espera a que estés listo. Simplemente avanza, igual para todos. Y mientras avanza, o lo usas o lo pierdes. No hay punto intermedio. No hay pausa. No hay reinicio. Y esto es lo que más duele aceptar. Que tu vida actual es el resultado directo de tus decisiones pasadas. No de la suerte, no del destino, no de las circunstancias, sino de lo que has hecho repetidamente hasta hoy. Y eso también significa algo importante. Tu futuro será exactamente lo que estés construyendo ahora mismo, con tus hábitos diarios. Por eso cada pequeña decisión importa más de lo que parece. Cada vez que eliges distraerte en vez de avanzar, estás reforzando una versión más débil de ti. Cada vez que eliges actuar aunque sea un poco, estás construyendo una versión más fuerte. No existe el solo hoy no cuenta. Todo cuenta. Todo suma o gesta. Y si miras tu vida con honestidad, probablemente ya sabes qué estás haciendo mal. Ya sabes qué estás evitando. Ya sabes en qué estás perdiendo el tiempo. El problema nunca ha sido la información. El problema siempre ha sido la ejecución. Sabes lo que tienes que hacer, pero no lo estás haciendo. Y aquí es donde cambia todo. Porque el cambio real no empieza cuando tienes más motivación. Empieza cuando decides dejar de negociar contigo mismo. Cuando dejas de darte excusas. Cuando entiendes que la comodidad de hoy siempre tiene un precio en tu futuro. No es fácil. Nunca lo es. Cambiar significa enfrentarte a ti mismo. A tus hábitos, a tus debilidades, a todo lo que has estado evitando. Pero también significa algo más importante. Significa que por fin estás tomando el control. Porque nadie va a venir a rescatarte. Nadie va a hacer el trabajo por ti. Nadie va a construir la vida que quieres. Eso te toca a ti. Y cuanto antes lo aceptes, antes empiezas a salir del lugar donde estás atrapado. Así que no lo pienses demasiado. No lo retrases otra vez. No conviertas esto en otra idea más que se queda en tu cabeza. Haz algo hoy, aunque sea pequeño. Porque ese pequeño cambio es el inicio de todo lo demás. Y si no empiezas ahora, no es que no puedas, es que estás eligiendo no hacerlo. Y aquí es donde tienes que ser brutalmente honesto contigo mismo. Porque nadie más lo va a hacer por ti.
La mayoría no falla por falta de capacidad, falla por falta de constancia. No es que no puedan cambiar, es que no se mantienen el tiempo suficiente como para que el cambio empiece a dar resultados. Empiezan con fuerza, con motivación, con una idea clara de lo que quieren. Pero en cuanto aparece la incomodidad, en cuanto no ven resultados rápidos, en cuanto la disciplina empieza a pesar, abandonan y vuelven exactamente al mismo punto de partida, pero con más frustración. Y ese ciclo se repite una y otra vez. Empiezas, paras, y cada vez que paras refuerzas la idea de que no eres constante, de que no puedes, de que no sirves para eso. Pero eso no es verdad. No es que no puedas, es que no has aprendido a quedarte el tiempo suficiente en el proceso incómodo. Porque todo lo que vale la pena está al otro lado de la repetición, no de la motivación. La motivación es fácil. La motivación te engaña. Te hace sentir que estás listo, que esta vez sí será diferente. Pero la motivación no construye nada. Lo que construye es lo que haces cuando no quieres hacerlo. Lo que construye es cuando eliges seguir aunque no tengas resultados inmediatos, aunque nadie te aplauda, aunque sientas que no avanzas lo suficiente. Y tienes que entender algo importante. El progreso real casi nunca se siente al principio. Al principio todo es duda, todo es esfuerzo, todo es repetición sin recompensa visible. Pero eso no significa que no esté funcionando. Significa que estás en la fase donde la mayoría se rinde. Y justo ahí es donde se separan los que cambian su vida de los que se quedan igual. Porque mientras unos abandonan por no ver resultados rápidos, otros siguen entrenando, siguen aprendiendo, siguen construyendo en silencio. Y con el tiempo, sin hacer ruido, empiezan a ver resultados que los demás no entienden. Y cuando otros preguntan, ¿cómo lo hiciste?, la respuesta nunca es complicada. Es simple, no me rendí cuando no veía resultados. Y eso es lo que nadie quiere aceptar, que el cambio no es un momento, es un proceso aburrido, repetitivo y muchas veces incómodo. No hay atajos reales, no hay transformación sin disciplina, no hay éxito sin repetición. Y mientras tú sigues esperando sentirte listo, otros están avanzando sin sentirse listos. Mientras tú sigues dudando, otros están fallando y aprendiendo. Mientras tú sigues pensando demasiado, otros están actuando imperfectamente, pero actuando. Y al final del día, la vida no recompensa al que más piensa, recompensa al que más se mantiene, al que no se detiene, al que no negocia consigo mismo cada vez que algo se pone difícil. Así que la pregunta no es si puedes cambiar. La pregunta es si vas a aguantar lo suficiente para que el cambio empiece a notarse. Porque si no te rindes, inevitablemente cambias. Pero si te rindes antes, nunca vas a saber lo que realmente eras capaz de lograr. Y si has llegado hasta aquí, necesitas entender algo todavía más profundo. Algo que la mayoría evita porque duele aceptarlo. Tu vida no va a cambiar cuando entiendas más, va a cambiar cuando hagas más. Porque el conocimiento sin acción no sirve. Puedes saber lo que tienes que hacer, puedes tener claridad, incluso un plan perfecto, pero si no lo ejecutas, sigues en el mismo lugar. Y esto es lo que pasa con la mayoría. Consumen información como si eso fuera progreso. Ven videos, escuchan consejos, leen frases motivacionales. Sienten un impulso momentáneo y creen que eso ya es avanzar. Pero no, eso no es avanzar. Es solo estar ocupado mentalmente mientras tu vida sigue igual. Y ese es uno de los mayores engaños. Creer que aprender es lo mismo que cambiar. Pero el cambio real es incómodo. Te obliga a fallar, a equivocarte, a sentirte lento al principio, a no hacerlo perfecto. Y como a nadie le gusta eso, la mayoría evita empezar de verdad. Prefieren prepararse más, esperar más, aprender más. Como si algún día fuera a llegar un momento perfecto. Pero ese momento no llega nunca. Y mientras esperas, el tiempo sigue pasando. Y cada día sin acción te aleja más de la vida que quieres y te hace más difícil empezar después. Porque cuanto más tiempo pasas sin actuar, más excusas, más miedo, más dudas y más resistencia interna se acumula. Y aquí tienes que ser honesto contigo mismo. Ya sabes suficiente. No necesitas más información. Necesitas empezar a usar lo que ya sabes. Pero el problema no es el conocimiento, es la ejecución. Y ejecutar significa incomodarte, fallar, verte torpe al principio. Pero seguir igual significa aceptar que no será perfecto, pero hacerlo de todas formas. Y si sigues esperando el momento perfecto, no vas a empezar nunca porque ese momento no existe. Solo existe este momento. Así que deja de aplazar lo que ya sabes que tienes que hacer. Deja de buscar otra señal. Deja de consumir más información como sustituto de la acción, porque no necesitas más conocimiento. Necesitas acción, constancia y movimiento. Incluso cuando no tengas ganas, incluso cuando no veas resultados. Porque ahí es donde se separan los que cambian su vida de los que se quedan igual.
los que se rinden cuando se pone incómodo y los que siguen aunque todavía no vean resultados. El progreso real es lento, incómodo, repetitivo, pero se acumula. Y un día miras atrás y ya no eres la misma persona que empezó, y entiendes que no fue un momento mágico, sino una decisión repetida muchas veces. Y al final no se trata de tener el mejor plan, se trata de convertirte en alguien que actúa pase lo que pase, sin esperar permiso de nadie, y sin seguir aplazando la versión de ti que podrías ser desde hace tiempo.